Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Miércoles de la segunda semana del Adviento. Miércoles 10 de diciembre, un día muy importante. Este día es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Qué bueno que haya entidades que se dediquen precisamente a eso, a la defensa, a la promoción de los derechos humanos. Basado, por supuesto, en la Declaración Universal de la ONU, 10 de diciembre. Hoy vamos a comenzar una nueva homilía. Estamos en el 9 de diciembre de 1979. Es la homilía del segundo domingo de Adviento. Ayer terminamos el primer domingo de Adviento de 1977 y hoy estamos en el segundo domingo de Adviento de 1979, porque hay una dimensión nueva que nos presenta Monseñor, y es la dimensión histórica. Cuando hablamos de historia, tenemos que distinguir una historia de otra historia. Esto es lo que vamos a estudiar ahora con Monseñor Romero, valiéndonos del Adviento como tiempo de espera, como tiempo de esperanza. Oigamos a Monseñor. Queridos hermanos, qué consuelo da saber que Dios va con nosotros en la historia. Y este es precisamente el sentido de este tiempo de Adviento. Al mismo tiempo que se inicia el año litúrgico, celebramos ese gran acontecimiento del Dios con nosotros, como lo anunció el profeta Isaías, cuando dijo que una virgen concebiría y daría a luz a un niño que se llamaría así, Emmanuel, Dios con nosotros. Celebramos con este título el Adviento, el advenimiento de Dios a nuestra historia. Dios ha querido tejer la historia de la salvación de los hombres en nuestra propia historia humana, de modo que nuestra historia humana será salvación para los hombres si refleja los proyectos de la historia de la salvación de Dios. Y los hombres en la historia del pueblo tienen que saber que la historia no termina con el tiempo, sino que está ya incrustada en la eternidad de Dios, y que Dios, por tanto, es el dueño de la historia. El tremendo papel de la Iglesia es mantener en la historia de los hombres el proyecto de la historia de Dios, reflejar esa historia de Dios en los acontecimientos concretos del pueblo, para poder aprobar todo aquello que refleje ese proyecto de la salvación de Dios en la historia, y con la santa libertad de Dios también rechazar
en la historia de los hombres todo aquello que no corresponde al proyecto, al designio de Dios que quiere salvar a la humanidad. Por eso la Iglesia tiene que mantenerse sin identificación con los proyectos históricos de los hombres, aunque tiene que iluminarlos todos los proyectos. Pero la liberación que la Iglesia predica tiene que ser desde la perspectiva de la liberación de Dios nuestro Señor. Por eso explicaba el Papa Pablo VI, y yo quisiera que todas las comunidades cristianas que nos encontramos esta mañana en la reflexión de este Adviento tuviéramos en cuenta esta orientación necesaria hoy más que nunca. Dice el Papa: muchos cristianos generosos, sensibles a las cuestiones dramáticas que lleva consigo el problema de la liberación, al querer comprometer a la Iglesia en el esfuerzo de liberación, han sentido con frecuencia la tentación de reducir su misión a las dimensiones de un proyecto puramente temporal, de reducir sus objetivos a una perspectiva antropocéntrica, es decir, que tiene al hombre como centro de la historia. La salvación, de la cual la Iglesia es mensajera y sacramento, a un bienestar material lo quieren reducir. La actividad de la Iglesia, olvidando toda preocupación espiritual y religiosa, la quisieran reducir a iniciativas de orden político o social. Si esto fuera así, la Iglesia perdería su significación más profunda. Su mensaje de liberación no tendría ninguna originalidad y se prestaría a ser acaparado y manipulado por los diversos sistemas ideológicos y los partidos políticos. No tendría autoridad para anunciar de parte de Dios la liberación. Por eso quisimos subrayar en la misma alocución del sínodo la necesidad de reafirmar claramente la finalidad específicamente religiosa de la evangelización. La evangelización perdería su razón de ser si se desviara del eje religioso que la dirige, ante todo el reino de Dios en su sentido plenamente teológico. Les aseguro que nos vamos a meter a un terreno minado. Hay minas. Vamos a meternos a un terreno escabroso. No es parejito, tiene altos y bajos, y es el tema de la historia. Cuando Monseñor Romero nos está introduciendo en esta homilía, 9 de diciembre de 1979, ya ha caminado más de 2 años en el cargo de arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador. 4 departamentos: La Libertad, San Salvador, Cuscatlán y Chalatenango. Posteriormente vendrá la erección de la diócesis de Chalatenango. Pero ha caminado y tiene autoridad para hacer un análisis. Por eso Monseñor es un profeta, porque sabe hacer un análisis de la realidad y tiene una palabra de parte de Dios para esa realidad. Esta introducción que Monseñor Romero está haciendo precisamente por el Adviento
toca el tema fundamental de la historia. Ordinariamente usamos esa palabra historia como decir: yo nací en 1961, pues tengo 64 años de historia, el otro año voy a cumplir 65 años de historia. Eso así lo podemos comprender. Pero cuando estudiamos, como Monseñor Romero estudia la historia frente a la intervención de Dios, aquí ya nos complicamos. Porque si Dios, decimos, esto es un lenguaje teológico, Dios es metahistórico, está fuera de la historia, está más allá de la historia. Entonces decimos: trabajemos en esta historia, porque Dios está hasta allá. Cuando yo me muera me voy a ir con Dios. Esta es una concepción fraudulenta, alienante de la concepción historia. Tiene que venir, para eso está el magisterio de la Iglesia, para eso están los pensadores, para eso está la tradición, que los hermanos de las iglesias evangélicas no toman en cuenta ni tradición ni magisterio. Llega y se concibe una definición. Hay una historia temporal en el tiempo y una historia atemporal, sin tiempo. A ver, aquí se complica el asunto. No se complica. Es que la palabra evangelio significa buena noticia. ¿Y qué tengo que ver yo con buena noticia? Bueno, es que viene un profeta y trae una buena noticia. ¿Para quién es la buena noticia? La buena noticia es para esta historia. ¿Y de parte de quién viene esa buena noticia? La buena noticia viene de parte de Dios. ¿Y dónde está ese Dios que trae esa o manda esa buena noticia? Y aquí sucede que Dios interviene en la historia y genera una nueva historia. Una cosa es la historia sin intervención de Dios y otra cosa es la historia con la intervención de Dios. A esta historia con la intervención de Dios se le llama historia de la salvación. ¿Cuándo comenzó Dios a meterse en esta historia? Lo más cercano, lo más real que tenemos es el momento en que Dios se le aparece a Abraham, 1850 años antes de Cristo. Llevamos 2000 años con Jesús y 1850 años cuando Dios interviene hablando con Abraham. De esto está hablando Monseñor Romero. Yo les he hecho este esbozo para que tengamos en cuenta que la historia sin la intervención de Dios es una simple historia. Pero esta historia con la intervención de Dios es historia de la salvación. Desde Abraham hasta Jesús y hasta nuestros días hay una historia de la salvación. Pero como Monseñor ya lleva más de 2 años, casi los 3 años de estar al frente de la arquidiócesis y escucha discursos políticos, escucha otras predicaciones, lee textos y él concluye: esta historia, incluida la historia de la salvación, la quieren reducir a una historia antropocéntrica, a una historia donde el centro es el hombre. Y Monseñor dice: qué feo será que la iglesia se ponga al servicio de una historia antropocéntrica, una historia que solo habla de la persona, el hombre, como los derechos humanos que estamos conmemorando hoy. Si esos derechos humanos son derechos
humanos, humanos y humanos, no están completos, porque faltan los derechos cristianos. Cuando puedan, vayan y vean el video de la iglesia de Monseñor Romero, que es el video número 12 de la historia de la iglesia que acabo de terminar allá en Soyapango. Cuando decimos hay derechos humanos, también decimos hay derechos cristianos, porque yo no soy solo humano, yo también soy cristiano. Entonces yo no soy solamente historia temporal, que es a lo que quieren reducir los compañeros y compañeras que tienen un discurso antropocéntrico. El centro es la persona, el centro son los derechos humanos. No, también hay derechos divinos, hay derechos cristianos. Yo no soy solo humano. Esto cuesta creerlo, y por eso cuando yo me pongo a hablar a veces con personas y hablo de los derechos humanos, que los derechos humanos, sí, pero ¿y los derechos divinos y los derechos cristianos? Porque yo no soy solo historia temporal, yo también soy historia de la salvación. Monseñor Romero nos va introduciendo en esto. Allá, 7 siglos antes, aquel profeta Isaías, capítulo 7, dijo: vean que la doncella está embarazada y va a dar a luz un hijo. Ese hijo es intervención directa de Dios en esta historia. El ángel del Señor anunció a María. El ángel, una intervención de Dios en nuestra historia. O sea que Jesús no solo fue humano, Jesús fue también divino. Ay, usted solo es humano. No, yo también soy divino. ¿Cómo es? Bueno, ya vendrá Monseñor Romero a explicarnos eso que le estoy diciendo de humano y divino. Ahorita quedémonos con el tema de la historia, porque hay que saber hablar, hay que saber discursar. Yo puedo dar un discurso, sí, que los derechos humanos y los derechos cristianos y los derechos divinos, ¿dónde quedan? Nada me importa tanto como la vida humana, ¿sí? Pero es que para ser un verdadero cristiano hay que ser verdaderamente humano. Pero no me quedo solo con lo humano. No, yo también llego a lo divino. Vamos a seguir escuchando a Monseñor Romero. Yo me estoy valiendo de la palabra de él para poder ahondar en esto que a veces no se logra ni predicar y a veces no se logra entender, y yo no pretendo que usted lo comprenda o que lo asuma igual que yo. No, yo solo estoy, ese es una especie de panegírico, es un discurso que quiero demostrar cómo se puede comprender la historia, no solamente historia antropocéntrica, sino también una historia, ojalá, teocéntrica, donde el centro sea Dios, pero este es un proceso. Isaías 40, 25 al 31 dice lo siguiente: ¿con quién podrán compararme? ¿Quién es semejante a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos a lo alto y miren. ¿Quién creó esto? Es Él, que despliega su ejército al completo y a cada uno convoca por su nombre. Ante su grandioso poder y su robusta fuerza, ninguno falta a su llamada. ¿Por qué andas diciendo, Jacob? ¿Y por qué murmuras, Israel? Al Señor no le importa mi destino, mi Dios pasa por alto mis derechos. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia. Fortalece a quien está cansado, acrecienta el vigor del exhausto. Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y se vacilan. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerde, ayer le hablaba de Isaías 40, es el segundo Isaías. El Isaías que es un anónimo, a saber quién lo escribió, pero firmó, esto lo escribió Isaías. Isaías ya estaba muerto, ya lo habían martirizado.
Y la etapa del capítulo 40 hasta el capítulo 55 es la etapa del cautiverio, del exilio en Babilonia. Es fácil, normal, es humano que el pueblo diga: ¿qué pasa con nuestro Dios? No nos escucha, no nos defiende, se olvidó de nosotros. Esto no es solo propio del pueblo de Israel, a usted y a mí nos pasa. Figúrese usted, cuando muere un familiar, cuando enferma de gravedad un familiar, cuando nos va mal en un trabajo, en un negocio, fácilmente gritamos, nos quejamos de Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué se nos murió? Y esas son preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No busque respuesta porque no la hay. Usted y yo no tenemos el alcance a esas respuestas. Esas preguntas son preguntas que no tienen respuesta. Cuando estudiamos la teología, hay una palabra muy bonita que es bueno que la manejemos ustedes y yo, que se llama enigma. Algo inexplicable. Si Dios es amor, ¿por qué existe el mal? Una amiga hace bastantes meses me decía, yo conocí, y me dijo el nombre, no sé en qué momento este muchacho cambió y se convirtió en uno de los más grandes delincuentes del país. Pero si era un muchacho bonito, buena gente, amable, nos ayudaba en las cosas, y de repente sale que es uno de los grandes que ahora están en la cárcel, en el Secot. No sé cómo, en qué momento. Y esa respuesta no la encontramos. ¿Qué fue lo que pasó? Son enigmas. Pero si este marido, si cuando éramos novios era buena gente, ¿cómo se transformó? ¿Dónde? Enigma. Lo que le pasa a Israel, Israel no lo entiende. ¿Qué pasa con Dios? Usted no lo sabe. Y el profeta trata de ponerse del lado de Dios y explica, ¿con quién me pueden comparar? Pregunta a Dios, ¿con quién podrán compararme? ¿Quién es semejante a mí? Porque en Babilonia hay otras divinidades. Marduk, divinidad babilonia, una especie de monstruo que sale de las aguas, y Marduk. Y la tentación del pueblo de Israel es: el Dios que nos sacó de Egipto permitió que volviéramos a la esclavitud. ¿No será que podemos cambiar de divinidad? Es la tentación en todo momento. Están esclavos en Babilonia y no sienten amparo de su Dios, dudan de Dios, cuestionan a Dios, y el profeta, como ayer hablamos como libro de la consolación, tiene que darle respuestas al pueblo. ¿Con quién podrán compararme? ¿Con Marduk? ¿Con Baal? ¿Con quién me van a comparar? ¿Hay alguien que se parezca a mí? Miren, alcen los ojos al cielo. Yo creé todo eso. Yo soy el Dios de los ejércitos. Yo llamo a cada uno de los soldados
y me obedece. ¿Me pueden comparar con alguien? ¿Alguien tiene más poder que yo? ¿Por qué andan diciendo, Jacob? ¿Por qué dices, Israel, al Señor no le importa nuestra suerte? ¿Dios no nos quiere? ¿No nos defiende? ¿Acaso no lo saben? ¿Es que no lo han escuchado? El Señor es un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. Él no se cansa, ustedes son los que se cansan. Aquí, en Isaías 40, tenemos que meternos en ese contexto de sufrimiento para comprender al pueblo de Israel y para comprendernos a nosotros mismos. Dios tiene la culpa. Dios es culpable de lo que nos pasa. Enigma. No se puede explicar. Pero mire, nosotros aquí cuando estábamos en la guerra, ¿se acuerda usted? Yo me acuerdo muy bien. Pero entonces es un enigma. ¿Dios nos castigó con la guerra? No. Nosotros matamos a Monseñor Romero, que era la única persona con la moral suficiente y la voz tan fuerte que podía haber evitado la guerra. Pero en vez de escuchar a Monseñor, le dispararon en el corazón. ¿Y Dios dónde estaba? Dios estaba con el pueblo pobre, no con los poderosos que disparaban. Dios estaba con los que huían en las guindas. Dios estaba con los que lloraban la muerte, el asesinato, todos esos asesinatos que ocasionaron los escuadrones de la muerte. El pueblo lloraba a sus muertos, el pueblo lloraba a sus desaparecidos. Pero Dios no estaba con los escuadrones de la muerte. Dios no estaba con el gobierno. Dios no estaba con la oligarquía. Dios estaba con el pueblo. Y Monseñor Romero, como un nuevo Isaías, gritaba a los cuatro vientos: la historia no es antropocéntrica. No es la persona el centro de la historia. El centro de la historia es Dios. Y unos le creímos, otros ni le creyeron ni le creen hoy. Otros siguen hablando de la historia antropocéntrica. Dios centro de la historia. Los derechos humanos. El hombre, la mujer. Y algunos inventan otros sexos. Los derechos. Yo tengo derecho a formar mi pareja con otra mujer siendo mujer. Yo tengo derecho a formar una pareja con otro hombre siendo hombre. No. Porque no solo hay derechos humanos. Hay derechos cristianos. Hay derechos divinos. Y yo soy divino y usted es divina. Divino. Y no solo es humano. ¿Dónde estaba Dios? Con los pobres. Y cuando fue la masacre de los jesuitas, Dios no estaba con el batallón Atlacatl ni con la Tandona. Dios estaba con los jesuitas y sufría con la compañía de Jesús, sufría con los jesuitas. Y Dios vino la posguerra y llegó otro tipo de guerra que Dagoberto la tituló como guerra social. Los mareros se convirtieron en un poder. ¿Y dónde estaba Dios? Con el pueblo. ¿Y hoy dónde está Dios? Con el pueblo. ¿Creemos o no creemos? Isaías tiene que darle palabras de aliento a su pueblo para que el pueblo no traicione a Dios como lo traicionaron sus gobernantes, como lo traicionaron sus religiosos. Ahí tienen a Marduk, ahí tienen a las divinidades de Babilonia. Pero Dios no se cansa. Dios es fiel. Sean fieles ustedes.
Y a nosotros en este país tenemos que decir también, Dios es fiel, Dios no se cansa. Ustedes se cansan, yo no. Este es nuestro Dios. Mateo 11, 28 al 30 dice lo siguiente. Jesús tomó la palabra y dijo: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Habiendo estudiado ya, por lo menos preliminarmente, propedéuticamente, hemos estudiado las dos historias, historia temporal y la historia atemporal. Hemos concluido en algo que se llama la historia de la salvación. Dios decidió meterse en nuestra historia. Y porque Dios se metió en nuestra historia, ¿Dios es temporal? No. Dios es atemporal, es sin tiempo, es eterno. Basado en lo que estamos hablando de Isaías, dándole palabras de aliento, de consuelo al pueblo que puede traicionar a Dios y seguir al Dios de los babilonios. Ahora llegamos a Mateo 11, que es una verdadera joya. Este Dios decidió enviarnos a su Hijo. Es el Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es la Navidad. Y Jesús en Mateo 11, después de haber dado ya el segundo discurso, ya dio el primero, Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7, ya dio el segundo, Mateo 10, es la instrucción a los apóstoles. Y ahora saca Jesús en Mateo, saca su corazón. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Antes que ustedes, pobres, que están sufriendo la esclavitud ahora del imperio romano, antes que ustedes se vayan a dejar contaminar por otra divinidad, los romanos tienen un montón de dioses, yo he venido para aliviarlos. Yo he hecho opción por ustedes, los pobres y afligidos. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Esta es una joya, porque los romanos tenían la concepción que el emperador era hijo de Dios, pero del Dios romano. Llamar a Jesús hijo de Dios, teníamos que decir, o sea que Jesús es emperador igual que el César. Sí, sí. Pero el César, ¿quién es su papá? No sé. Puede ser Neptuno, Poseidón, cualquiera, un dios. Y Jesús, cuando dice, vengan a mí, pero si el imperio, el Hijo de Dios, el emperador, Él a los pobres nos saca impuestos y nos impone grandes cargas. Y este dice, vengan a mí. O sea que este es hijo, pero de otro Dios. Este es Mateo 11. Vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, boten ese yugo del imperio romano. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. La historia temporal dice imperio romano,
dominando a toda la región de Israel. Esa es la historia temporal. Pero Dios nos mandó a su Hijo, se metió en esta historia temporal y trae una buena noticia. Vengan a mí, todos los que están cansados, afligidos, agobiados, y yo los aliviaré. ¿De qué manera los voy a aliviar? Carguen con mi yugo. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo, el de la historia de la salvación, es suave y mi carga es ligera. Acepten que no solo hay una historia, acepten que hay dos historias. Dejen de pertenecer a esa historia temporal y métanse a la historia de la salvación. Sepan que solo tienen un Señor, que solo tienen una fe, que solo tienen un bautismo, que solo tienen un solo Dios y Padre. Dios es Padre. Dios no es emperador. Dios es amigo. No es ejército romano, legión, no. Dios es compañero, que sabe de nuestros dolores, y aunque no entendamos absolutamente nada, porque esto es un enigma, mi confianza en que Dios lleva mi vida me basta. Que Él haga lo que quiera con nuestras vidas, porque Él no es emperador y no va a destruir mi vida, no me va a cobrar impuestos, no. Cuando yo me pongo en las manos de Dios, Dios sabrá darme el lugar y sabrá darme el trabajo, sabrá darme el mérito que yo necesito, que yo merezco. Yo no soy antropocéntrico, yo no exijo mi derecho humano, porque tengo algo más que derecho humano. Tengo un derecho divino, tengo un derecho cristiano, y ese derecho cristiano me hace a mí no desentenderme de la historia, jamás, pero no me puedo quedar reducido a esta historia. Yo soy algo más que esta historia. Bienvenidos los que luchan por esta historia. Les acompaño. Luchemos juntos, pero yo no me quedo en esta historia. Yo pertenezco a la historia de la salvación. No estoy alienado, no soy alienante, solo que yo no reduzco mi historia a lo antropocéntrico. Yo le uno a lo antropocéntrico, le uno lo teocéntrico. Esta historia la lleva Dios, no la lleva las Naciones Unidas, la hipócrita Naciones Unidas que permite que Estados Unidos le ponga un cerco a Venezuela. No, yo no pertenezco a esta historia. Yo pertenezco a la historia de la salvación. No me alieno, no me desentiendo de esta historia, pero veo la sonrisa del pueblo y digo, Dios está con este pueblo. Y cuando Dios está con el pueblo, no hay quien lo destruya. Esta es la historia de la salvación. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.